En el vasto y misterioso legendarium de Tolkien, existe un enigma que desafía nuestra comprensión: las cosas sin nombre. Estas criaturas ancestrales, que se deslizan en la penumbra de las raíces de las montañas, han existido desde antes de que el tiempo comenzara a contar. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos guardan estas entidades olvidadas? Su existencia es tan antigua que se remonta a épocas en que ni siquiera Sauron, el Señor Oscuro, tenía forma. Imagina un mundo donde la oscuridad no es solo la ausencia de luz, sino la morada de seres que desafían toda lógica. ¿Qué podrían ser estas criaturas que Gandalf menciona con un tono de reverencia y temor? Él sugiere que residen mucho más abajo de las profundidades donde habitan los enanos, ocultas en un reino que la mayoría de nosotros nunca podría siquiera concebir. Pero, ¿por qué estas entidades son tan temidas que incluso Sauron no se atreve a cruzar sus caminos? En la inmensidad del legendarium, surgen preguntas inquietantes: si Sauron, un ser de poder y maldad inmensos, teme a las cosas sin nombre, ¿qué poder oculto podría tener estas criaturas? ¿Y quiénes fueron sus creadores? ¿Podrían ser las huellas de un tiempo anterior a la llegada de los Ainur, esos seres divinos que fueron traídos a la existencia por Eru Ilúvatar? La idea de que estas criaturas existieron antes de que la luz del mundo brillara es un concepto que hace temblar hasta al más valiente. Así que, la próxima vez que te sumerjas en las historias de Tolkien, recuerda las sombras que se esconden en las raíces de las montañas. Pregúntate, ¿qué criaturas acechan en la oscuridad, esperando a ser descubiertas? ¿Podrían ser las cosas sin nombre una advertencia de lo que se esconde más allá de nuestra comprensión? En las profundidades de las historias de Tolkien, encontramos a un personaje que encarna la sabiduría y el poder: Gandalf. Con su voz grave y autoritaria, él nos advierte sobre la existencia de seres que, incluso para el temible Sauron, son un misterio. ¿Cómo es posible que un ser tan poderoso como Sauron, que busca el dominio sobre todo lo que existe, no conozca a estas entidades ancestrales? La respuesta a esta pregunta puede llevarnos a rincones oscuros de la historia, donde la luz de la comprensión apenas alcanza. Gandalf sugiere que las cosas sin nombre se encuentran mucho más abajo de las profundidades donde habitan los enanos. ¿Qué significa esto? Imagina un mundo de cavernas infinitas, túneles oscuros que se extienden hasta el abismo. En ese silencio profundo, donde el eco de nuestros pasos se desvanece, podrían habitar seres que han observado el paso del tiempo desde la sombra. ¿Qué secretos guardan? ¿Qué historias han presenciado? La advertencia de Gandalf nos deja inquietos. Si estas criaturas son más antiguas que el mismo tiempo, ¿qué poder poseen? ¿Podrían ser los vigilantes de un secreto primordial que trasciende la existencia de la Tierra Media? La ausencia de conocimiento de Sauron sobre ella sugiere que, tal vez, hay fuerzas en el mundo que están más allá de su control, fuerzas que han permanecido ocultas, esperando el momento adecuado para salir de las sombras. Al reflexionar sobre las palabras de Gandalf, es inevitable preguntarse, ¿cuál es el verdadero significado de esta oscuridad? ¿Son las cosas sin nombre simples sombras del pasado o portadoras de una amenaza que aún no entendemos? En esta eterna búsqueda de respuestas, las profundidades se convierten en un lugar de tanto miedo como fascinación, un recordatorio de que no todo lo que está oculto es benigno. Y no todas las respuestas están destinadas a ser encontradas. Para entender verdaderamente la naturaleza de las cosas sin nombre, debemos viajar a los inicios de la creación, donde todo comenzó con Eru Ilúvatar, el Ser Supremo. Antes de tomar forma física y convertirse en el temido Sauron, él fue uno de los Ainur, esos seres divinos que danzaron en la música de la creación. Pero aquí surge una pregunta que nos deja perplejos: si Sauron fue uno de los primeros seres traídos a la existencia, ¿cómo es que las cosas sin nombre podrían ser más antiguas que él? Este enigma nos invita a profundizar en la historia de Arda. La existencia de las cosas sin nombre sugiere que hay fuerzas que han estado presentes desde mucho antes de que los Ainur llegaran a este mundo. ¿Acaso las criaturas sin nombre son vestigios de un tiempo anterior, que permanecieron en la oscuridad mientras los Ainur comenzaron a dar forma a la creación? ¿O, tal vez, son el eco de un poder que se remonta a los mismos orígenes de la existencia? Una teoría intrigante plantea que estas criaturas podrían haber sido creadas por Melkor, el Ainur caído, cuya ambición lo llevó a corromperse y a buscar el dominio sobre toda la creación.
Melkor, quien recibió grandes poderes y conocimientos, podría haber moldeado a estas bestias malignas en un intento de desafiar el orden establecido. En este contexto, las cosas sin nombre se convierten en símbolos de la corrupción y la oscuridad, representando todo lo que se opone a la luz de Eru. Imagina a Melkor, en los primeros días de Arda, dando vida a seres de pesadilla en sus oscuras forjas, criaturas que emergieron del abismo para vagar por el mundo. Si Melkor pudo dar vida a estas entidades, ¿qué significa eso para el equilibrio del poder en la Tierra Media? La idea de que existan criaturas que se remonta a antes de que el tiempo mismo existiera plantea preguntas aterradoras sobre la naturaleza del mal y su influencia en el mundo. Así que, mientras nos adentramos en las profundidades de esta historia, es esencial cuestionar el papel de las cosas sin nombre. ¿Son simplemente sombras del pasado, o tienen un propósito en el gran diseño del universo? Y si Melkor es su creador, ¿qué otros secretos oscuros aún nos aguardan en la penumbra? La figura de Melkor se cierne sobre la historia de Arda como un titán de ambición desmedida y poder sin igual. Originalmente uno de los Ainur más grandiosos, recibió del propio Eru Ilúvatar una gran porción de habilidades y conocimientos que le permitieron moldear la realidad a su antojo. Sin embargo, la historia nos enseña que el verdadero poder no reside solo en la fuerza, sino también en la intención detrás de su uso. Melkor, en su búsqueda de dominación, eligió un camino oscuro, y sus poderes se convirtieron en instrumentos de caos y destrucción. Imagina la escena: Melkor, sumido en su propia grandeza, utiliza su inmenso poder para dar forma a bestias malignas, criaturas que serían la encarnación misma del terror. Se dice que pobló las regiones sombrías de Middle-earth con estas aberraciones, alimentando sus sombras con la misma oscuridad que emanaba de su corazón. Pero, ¿qué motivaciones impulsaban a Melkor a crear estas entidades? ¿Era simplemente el deseo de crear un mundo a su imagen, uno lleno de caos y desolación? O, quizás, era un intento de rivalizar con la creación de Eru, tratando de demostrar que podía superar incluso a su creador. Las bestias malignas que habitaban bajo la influencia de Melkor no eran meras criaturas de la oscuridad, eran la manifestación de su voluntad. Desde los temibles Balrogs hasta los horripilantes dragones, cada una de estas entidades refleja su propia corrupción. En su búsqueda por ejercer el control, Melkor no solo deseaba conquistar la Tierra Media, sino también cimentar su legado en el miedo y la desesperación. ¿Qué más podría haber moldeado en su afán de dominación? ¿Cuántas criaturas, incluso más aterradoras que las que conocemos, se esconden en las sombras, esperando ser liberadas? Este poder, sin embargo, no viene sin consecuencias. El uso de su grandeza para el mal le trajo enemigos poderosos, seres que se unieron para oponerse a él. La lucha entre Melkor y los demás Ainur se convirtió en una batalla cósmica, un enfrentamiento que resonaría a lo largo de los siglos. A medida que Melkor extendía su influencia, las preguntas se acumulan: ¿puede realmente la oscuridad prevalecer sobre la luz? ¿O hay fuerzas en el universo que, a pesar de la corrupción, aún buscan restaurar el equilibrio perdido? Mientras exploramos el legado de Melkor, recordemos que su poder no es solo un símbolo de maldad, sino también un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de resistencia y redención. ¿Qué lecciones podemos aprender de su historia? ¿Y cómo estas antiguas batallas aún resuenan en el mundo que conocemos hoy? En el vasto y complejo tejido de la creación, surgen teorías que desafían nuestra comprensión de lo que conocemos. Una de las más intrigantes sostiene que las cosas sin nombre no fueron concebidas por Melkor ni por los Ainur, sino que su origen se encuentra en el mismo corazón de Eru Ilúvatar. Esta idea nos lleva a un dilema profundo y desconcertante: ¿por qué un ser tan benevolente, el creador de todo lo que existe, decidiría traer a la vida criaturas malignas? Para adentrarnos en este misterio, debemos cuestionar la naturaleza del bien y del mal. ¿Puede el mal ser una parte integral de un plan cósmico mayor? Si Eru creó todo, ¿no incluiría también la oscuridad? Quizás las cosas sin nombre están destinadas a desempeñar un papel en el equilibrio del universo, actuando como agentes de prueba y desafío. Esta noción invita a reflexionar: ¿qué valor tendría la luz si no hubiera oscuridad que la contrarrestara? Esta teoría provoca más preguntas que respuestas. Si las criaturas sin nombre son parte del plan de Eru, ¿cuál es su verdadero propósito?
Son simplemente sombras que nos acechan, o representan una fuerza más profunda y significativa en el gran esquema de las cosas. Al considerar estas posibilidades, podemos empezar a vislumbrar una verdad inquietante: el mal no siempre es un antagonista absoluto. A veces, puede ser un catalizador para el crecimiento y la evolución. Eru Ilúvatar, con su infinita sabiduría, puede haber comprendido que la existencia no es solo luz y oscuridad, sino un delicado baile entre ambas fuerzas. La creación de las cosas sin nombre podría ser un recordatorio de que incluso en las circunstancias más desafiantes hay una oportunidad para el descubrimiento y la transformación. Así, mientras nos adentramos en este vasto universo de posibilidades, podemos preguntarnos, ¿qué lecciones podríamos aprender de estas entidades, y cómo pueden influir en nuestro entendimiento del bien y del mal? Es posible que, al enfrentarnos a nuestras propias sombras, descubramos la verdadera luz que hay dentro de nosotros. Las cosas sin nombre nos enfrentan a una realidad aún más inquietante. ¿Podrían ser realmente agentes inconscientes de los planes de Eru Ilúvatar? Imagina que estas entidades, que parecen encarnar la oscuridad y el terror, no actúan por malicia ni por deseo de dominar, sino que son meras piezas en un rompecabezas cósmico, movidas por fuerzas y motivaciones que escapan a nuestra comprensión. Este pensamiento provoca una mezcla de inquietud y asombro. Si son solo marionetas en un gran teatro cósmico, ¿qué papel están desempeñando en la narrativa de la existencia? La idea de que las cosas sin nombre podrían haber existido en el vacío antes de la creación de los Ainur también nos desafía a reconsiderar el concepto de la creación misma. ¿Qué hay del tiempo y del espacio que precedieron a la llegada de la luz? La noción de un vacío, oscuro y sin forma, donde estas entidades se arrastraban y existían, sugiere que su origen podría estar entrelazado con los mismos cimientos de la realidad. ¿Y si su existencia se remonta a un tiempo en que aún no había orden, solo un mar de posibilidades? A medida que exploramos esta idea, nos encontramos con un dilema filosófico: ¿son las cosas sin nombre realmente malignas o simplemente son el eco de un universo que aún está en formación? Tal vez representan las fuerzas del caos, el caos que precede a la creación del orden. En este contexto, las preguntas florecen: ¿podemos juzgar a una entidad por su naturaleza, o debemos considerar las circunstancias que la dieron origen? Este enigma nos lleva a una comprensión más profunda del papel que juegan las fuerzas invisibles en nuestras propias vidas. Las sombras y los miedos a menudo parecen tener motivos propios, pero, ¿y si en realidad son solo reflejos de nuestras propias luchas internas? Al igual que las cosas sin nombre, nuestras luchas pueden ser agentes de un propósito mayor, invitándonos a crecer y a evolucionar. La siguiente vez que te encuentres frente a una sombra, recuerda que podría ser más que un simple miedo. Tal vez sea un recordatorio de que incluso en la oscuridad hay espacio para la transformación. ¿Qué aprenderías al enfrentarte a tus propias cosas sin nombre? ¿Y si al explorar esas profundidades desconocidas encontráramos no solo el terror, sino también la posibilidad de renacer? La conexión entre el observador en las aguas y las cosas sin nombre es un misterio tan profundo como las mismas profundidades del océano. ¿Quién es este observador, y qué secretos esconde en las oscuras corrientes de las aguas de Middle-earth? Gandalf, con su sabiduría ancestral, menciona criaturas más antiguas y malignas que los orcos, sugiriendo que lo que nos acecha en las sombras de los lagos y ríos podría ser aún más terrible de lo que hemos imaginado. La imagen del observador nos lleva a considerar la naturaleza del miedo y la curiosidad. Este ser, que parece estar siempre presente, puede ser una manifestación de la misma esencia de las cosas sin nombre. ¿Podría ser que ambas entidades comparten un origen común, una historia que se remonta a tiempos inmemoriales? A medida que nos adentramos en este territorio desconocido, comenzamos a preguntarnos, ¿qué sabe el observador que nosotros no sabemos? ¿Qué secretos guarda bajo la superficie, en las profundidades de su existencia? La idea de que hay criaturas más antiguas que los orcos implica una historia que se despliega en capas, donde cada estrato revela nuevos horrores y maravillas. ¿Qué tipo de poder pueden tener estas entidades? ¿Son meros observadores, o desempeñan un papel activo en el destino de los pueblos de la Tierra Media? Tal vez se alimentan de nuestros temores, actuando como catalizadores de la oscuridad que acecha en el corazón de cada ser. Las aguas, con su misteriosa profundidad, son el reflejo de nuestros propios abismos internos.
Al considerar la conexión entre el observador y las cosas sin nombre, es imposible no preguntarnos qué sombras y secretos acechan en nuestra propia vida. Las criaturas de las profundidades pueden ser un eco de los desafíos que enfrentamos, los miedos que llevamos dentro. A través de los ojos del observador, somos llamados a confrontar lo desconocido. Al igual que las sombras que habitan en las aguas, nuestras propias luchas pueden parecer insuperables, pero también pueden ser un camino hacia la autocomprensión. ¿Estás listo para mirar más allá de la superficie y descubrir qué hay realmente en el fondo de tu propio ser? La verdad podría ser más aterradora, pero también más liberadora de lo que jamás hubiéramos imaginado. Cuando nos adentramos en el mundo de las cosas sin nombre, las descripciones son tan inquietantes como fascinantes. Se habla de túneles profundos que serpentean bajo las montañas, lugares olvidados por el tiempo y cubiertos de sombras, donde la luz nunca ha tenido la oportunidad de entrar. Estos pasajes oscuros son el hogar de criaturas extrañas, seres que se deslizan en el silencio, dejando a su paso una estela de misterio y terror. Pero, ¿qué es lo que realmente habita en esos túneles? Las visiones que surgen son casi surrealistas, algo más viscoso que los peces, con tentáculos que se retuercen en la penumbra, como si fueran extensiones de un sueño febril. Su piel, de colores pálidos, recuerda a las criaturas que emergen de las profundidades abisales del océano, donde la luz del sol nunca llega a tocar. Esta palidez sugiere una vida que ha evolucionado en la oscuridad, adaptándose a un mundo donde el peligro acecha en cada esquina. La idea de tentáculos evoca una imagen de captura y enredo, de una fuerza que puede atrapar a aquellos que se atreven a acercarse demasiado. Imagina, por un momento, encontrarte en uno de estos túneles. El aire es frío y denso, y un silencio opresivo envuelve todo a tu alrededor. De repente, un ligero movimiento a la sombra de la pared capta tu atención. ¿Qué es eso? ¿Una ilusión, o realmente una de estas criaturas de las profundidades? La sensación de ser observado se intensifica, y cada crujido y murmullo se convierte en un eco de la tensión en tu interior. La apariencia de estas criaturas es un recordatorio de que en la oscuridad de la Tierra Media hay más de lo que nuestros ojos pueden ver. Nos confronta con lo desconocido y nos empuja a explorar los rincones más oscuros de nuestra propia existencia. ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a ir para descubrir la verdad, incluso si la verdad puede ser aterradora? Al igual que las cosas sin nombre, nuestras propias sombras pueden tomar formas insospechadas, y al enfrentarlas, podemos encontrar no solo miedo, sino también poder y comprensión. Así que, ¿te atreverías a sumergirte en los túneles de la mente y descubrir qué monstruos acechan en tus propios oscuros pasajes? Las respuestas pueden ser más sorprendentes de lo que jamás imaginaste. La origen de las cosas sin nombre es un enigma deliberado que Tolkien nos deja, un misterio que flota como un susurro en el aire, invitándonos a especular y a sumergirnos en nuestras propias inquietudes. Este enigma es intencional, una herramienta que el autor utiliza para evocar miedos primordiales que resuenan en lo más profundo de nuestra psique. ¿Qué es lo que tememos realmente? Tal vez son estas entidades, que representan lo desconocido, lo incontrolable, lo que acecha en las sombras de nuestras propias vidas. A través de las páginas de su Legendarium, Tolkien nos recuerda que hay fuerzas en el mundo que escapan a nuestra comprensión, que existen más allá de los límites de nuestra percepción. Las cosas sin nombre no son simplemente criaturas, son un reflejo de las ansiedades humanas, de nuestros miedos a lo inexplicable. ¿No es cierto que todos, en algún momento, hemos sentido esa inquietante presencia que parece seguirnos, que nos observa desde las profundidades de la oscuridad? Este aire de misterio que las rodea no solo estimula nuestra imaginación, sino que también nos invita a confrontar nuestros propios demonios. ¿Qué hay en la oscuridad que tememos encontrar? Al aceptar la posibilidad de que hay entidades más antiguas y poderosas que nosotros, nos enfrentamos a la realidad de nuestra propia fragilidad. Las cosas sin nombre nos enseñan que, a pesar de nuestra lucha por entender el mundo, hay fuerzas que permanecen fuera de nuestro alcance, que operan en niveles que apenas comenzamos a vislumbrar. Así, el legado de estas criaturas se extiende más allá de las historias que contamos. Nos desafían a mirar hacia adentro, a explorar nuestros propios túneles oscuros y a reconocer que, en la vasta narrativa de la vida, todos somos protagonistas y espectadores de un cuento que aún está por escribirse.
La verdadera pregunta que queda es, ¿estamos dispuestos a enfrentar lo desconocido y a descubrir qué verdades se esconden en las sombras? Al final, el misterio de las cosas sin nombre puede ser, en última instancia, un reflejo de nuestra búsqueda personal por la verdad y la comprensión en un mundo que, a menudo, parece estar lleno de oscuridad. Y así, llegamos al final de nuestro viaje por las misteriosas cosas sin nombre. Las profundidades de la Tierra Media guardan secretos antiguos que siguen instigando nuestra imaginación y desafiando nuestra comprensión. ¿Realmente existen estas entidades? ¿Y cuál sería su papel en el gran esquema del universo? Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal Dimensiones Desveladas y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Comenta abajo tus teorías y reflexiones sobre las cosas sin nombre, nos encantaría saber qué piensas. Nos vemos en la próxima, mientras continuamos explorando los misterios que habitan las sombras y las dimensiones desconocidas. Hasta entonces, mantén viva la curiosidad.